Muy buen día, los invito a que reflexionemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El texto de hoy es continuidad donde Simón hace una confesión, reconociendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como resultado de esta confesión, Jesús le da una bienaventuranza y le da un nuevo nombre. Ahora lo llama Pedro. Seguramente que a la luz de esta confesión, Pedro imaginaría que estando en la presencia del Salvador, el Hijo del Dios viviente, las cosas serían muy prometedoras en términos de estatus y poder. Una vida de lujos, armoniosa, sin problemas, llena de reconocimientos y en general con todo lo que una persona quiere y sueña tener en la vida. Sin embargo, en nuestro texto de hoy vemos que Pedro se encuentra con otra perspectiva y la verdad de lo que significa el seguimiento de Cristo. Jesús anuncia que su ministerio encaminado hacia Jerusalén será de mucho dolor, nada fácil, e incluso que incluye la muerte para luego resucitar. Denuncia que ese padecimiento le será infringido por los ancianos, los principales sacerdotes y los doctores de la ley, es decir, nada más y nada menos que los encargados de velar por la fe y el culto de los judíos y que deberían ser ejemplo de justicia y práctica de la ley recibida por el verdadero Dios vivo que los amaba. Ellos serían los que pedirían la muerte del Hijo del Dios viviente. Pedro, aquel que había sido reconocido por su confesión de la fe en Jesús como el Salvador y Señor, ahora se opone a esa misión de Jesús. Pedro, en realidad, no había entendido el verdadero significado del ministerio y obra de Jesús, el Cristo, y se opone de tal manera que Jesús, dirigiéndose a él, le llama Satanás, el que pone tropiezo. Es decir, quien se opone a la obra de Cristo no comprende bien el camino y seguimiento que Cristo nos plantea. No es ver el discipulado a la manera de los hombres, sino verlo a la manera de Dios. Por eso aclara y llama a los discípulos diciéndoles que si quieren seguirle, deben negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirle. En este texto, encontramos dos maneras de comprender el discipulado y la vida cristiana en general. La una es la que quiere un camino fácil
que quiere ver a Dios en lo que humanamente consideramos más valioso. Queremos encontrar a Dios solamente en su poder, en su gloria, en el cumplimiento de las promesas y en las recompensas. Así, terminan haciendo de Dios alguien acomodado a lo que cada persona quiere. Pero Jesús no lo muestra así. Jesús exige un seguimiento que implica el negarse a sí mismos, el tomar la cruz y el hacer la voluntad del Padre. Podemos hablar de una teología de la gloria que es completamente diferente a la teología de la cruz. Es decir, una teología que ve a Dios no donde nosotros queremos verlo ni como deseamos que Él sea, sino donde Dios mismo se revela y como Él mismo se revela, o sea, en la cruz. Por eso, no fue fácil de comprender y aceptar por Pedro y los demás discípulos. En palabras del teólogo Pablo Rojas, dice: tomar nuestra cruz y seguirle no es un asunto que puede evadirse, es un llamado de Jesús. Según nuestro texto, la vida cristiana no es cuestión de vida o muerte, sino de vida y muerte. Es morir para poder vivir. El mandato de Jesús trata de que nos comprometamos de tal forma con el reino y su justicia que estemos dispuestos a soportar los sufrimientos que inevitablemente siguen a tal compromiso. Solo después de la muerte, Jesús fue exaltado. Por eso caminamos siguiendo a Jesús el Salvador, con la mira en las cosas de Dios y su reino de justicia, tomando decisiones que nos invitan a reconocer que debemos negarnos y tomar la cruz, y no en las cosas de los hombres y su reino de muerte y dolor, donde adaptamos nuestra fe a nuestra propia conveniencia. Mientras todo esté bien, ahí sí lo adoramos. No es como Pedro imaginaba el camino del discipulado, porque cuando se hace así, de manera facilista muchas veces terminamos oponiéndonos a la justicia y a la voluntad de Dios. ¿Cuál camino es el que tú piensas que estás siguiendo? Oremos. Señor Dios de misericordia, te damos gracias porque tú has puesto en nosotros tu gracia infinita y eres quien nos has dado la fe para que también podamos confesarte como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos por los méritos de Cristo que tú nos bendigas en el don de tu palabra, de tal manera que aprendamos a seguirte a ti y no a seguir lo que el mundo nos ofrece. Permítenos que como cristianos asumamos el camino que tú nos has dado y no en nuestros propios caminos. Que tomemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos y que te sigamos como único Señor y Dios. Por Cristo nuestro Señor oramos, oh Padre Celestial. Amén.